El progreso de la civilización humana y el avance de las matemáticas han ido siempre de la mano. Las matemáticas incluyen mucho más que números y operaciones. Las ideas y métodos matemáticos que han desarrollado miles de hombres y mujeres de diversas culturas han permitido que, hoy en día, los aviones, los teléfonos celulares, la localización, por satélite, la televisión, la radio y los escáneres médicos, entre muchas otras invenciones, sean comunes. La teoría de grafos, una rama de las matemáticas, nació en el siglo XVIII, cuando uno de los matemáticos más importantes de la época, Leonhard Euler, 1707 a 1783, resolvió el problema de los puentes de Königsberg. Königsberg era una ciudad en la antigua Alemania, actualmente, Kaliningrado, Rusia, que estaba dividida en 4 regiones distintas por el río Pregel. Las regiones se conectaban mediante 7 puentes de manera que sus habitantes se podían trasladar de una parte a otra de la ciudad como lo muestra la siguiente imagen. Los habitantes de la ciudad se preguntaban, ¿será posible caminar por toda la ciudad cruzando cada uno de los 7 puentes, exactamente, una sola vez? Para responder la pregunta, Euler tuvo una idea bastante sencilla pero genial, elaboró un modelo matemático que hoy en día se llama grafo. En él, representó cada renglón con un punto, vértice, y cada puente, con una línea, arista. Euler demostró que no existía un camino que contuviera a todas las aristas del grafo sin que ninguna se repitiera. Inténtalo. Trata de dibujar el grafo de los puentes de Königsberg sin levantar el lápiz del papel y sin volver a pasar por ninguna línea. Euler definió el grado de un vértice del grafo como el número de aristas que inciden en él. Probó que, si el grafo tiene más de 2 vértices de grado impar, no se puede trazar un camino que contenga a todas sus aristas sin que ninguna se repita. Pero, si tiene solo 2 vértices o ningún vértice con grado impar, entonces sí se puede trazar el camino. Por ejemplo, el grado del vértice 4 del grafo de Königsberg es 5, y el grado de los otros 3 es 3. Es decir, hay más de 2 vértices de grado impar, por lo que no es posible caminar por toda la ciudad cruzando cada uno de los 7 puentes, exactamente, una sola vez. Hoy en día, la teoría de Euler se utiliza para jugar a trazar figuras sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por una misma línea. A jugar, ¿cuál de las figuras se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma línea? La reunión de los espantagentes basado en un cuento tzotzil de tradición oral del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Hace muchos años, bajo el árbol que sostiene la vida, los profesionales del espacio tuvieron su reunión anual para seleccionar a su presidente. El elegido debía tener el espíritu noble de espantar y no temer a los hombres. El primero en proponerse fue el carnero, elogiando sus patas fuertes. Después, la mujer peluda se propuso como presidenta, interrumpida por el sombrerón, quien aseguraba que su presencia dejaba pálidos y muertos de miedo a los hombres. Todos discutían, menos el duende que era el único que conservaba la compostura. La mujer insistía y todos comenzaron a gritar, «Quiero ser presidente». Pero el carnero, encolerizado, sacudió y dispersó a todos. Fue así que nunca más se volvieron a reunir. Así lo cuentan los tzotziles. Stzopsbike Siptasvaneyetic versión Batsi Cop, Tzotzil, Chiapas. Basado en un cuento tzotzil de tradición oral del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Boon Exata JMEK, Teita Yolom Jeitek Muktate, STSOBSBA. Stekelik Buchus Na Siptasvanike Sventa Suanaik. Ya J Presidente IK. Ti Buchu Baal X Comne Sotzme. Excheutelskan Sueta STSIBTASAN Stekel Ti Gente Etique. Boon Chikomsita Anil Li Jeitai Vaneje, Stekolancha Ta Anil. Yakan. Lagstopne. Boon Chikom Sili Yanatikil Jole, Yun. Boon Tujota Alak Baxilayal. Kopoita Anil Li Sombreron X Tokne Yun Mesnaoi Kalaluk Mitaet Ta ILEL Stuke. Chamem Ta Shi el XKOM Yun Stekel Living Ketike. Teisboch Bunik o Ta X Chapel, Hamuyuk Stick SBA. Li Duende X Kaltike Yuns Naoi Ti Hamas STS o Testa. Siptasvane. TIX al 1 TJNATIKIL Jole Bayun Likik Ta Abanel.
Skotolik, Boon Chi-com ta presidente, Boon Chi-com. Ta president CIK. Bayun Li J Taibeinei X Kaltike Tei Lik TS Ahubuk Siptas Lokel. Stekel Li Chi Ilteik. Hajech Muhabai STS OB Osbaik. Mara Akame, personas que curan con sus cantos, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Todos siempre guardan silencio y escuchan con respeto cuando el viejo Mara Akame del pueblo comienza a cantar. Él es una persona sabia, un conocedor de la tradición y de los secretos de los antiguos. La gente lo respeta porque, entre otros dones, es capaz de curar con su canto las enfermedades de las personas, ya sean malestares del cuerpo o del espíritu. ¿Pero qué es un Mara Akame? Entre las diversas poblaciones indígenas de nuestro país, se encuentran los Huicharitari, también llamados huicholes. Ellos habitan desde hace siglos en territorios de los actuales estados de Nayarit, Jalisco y Durango. En la cultura de los Huicharitari se llama Mara Akame a los chamanes que tienen poderes muy especiales, los cuales les permiten sanar a las personas y proteger la tradición de su comunidad. Algunos poderes de los Mara Akame son la capacidad de hablar con los dioses huicholes y tener sueños que les revelan información secreta. Estos dones les permiten curar con el conocimiento de las hierbas y también con su propio canto. Pueden incluso soñar qué cosa o quién está causando la enfermedad de alguien. Tan importantes son en sus comunidades que no cualquiera puede ser un Mara Akame. Solo aquellas personas que desde pequeñas muestran un don o talento natural particular pueden convertirse en uno. ¿Cuál es el talento? Es tener un interés especial por los cantos, los movimientos y las tradiciones de los Mara Akame mayores durante las ceremonias más importantes de su cultura, así como facilidad para comprenderlos. Normalmente, este conocimiento se transmite de padres a hijos. De tal forma, las historias, las maneras de curar y las propias canciones sanadoras se han mantenido durante siglos. Para ser un Mara Akame es necesario dedicar toda la vida a conocer las tradiciones, los rituales, las fiestas y todo lo relativo a la mitología y la religión. Se deben hacer ayunos, evitar ciertas actividades o consumir determinados alimentos, al tiempo que se realizan penitencias, sacrificios y ofrendas a los dioses. Además, es necesario que la persona que desea ser un Mara Akame haga al menos 5 peregrinaciones a Wirikuta. La peregrinación se realiza desde el lugar de origen del aspirante hasta Wirikuta, un territorio sagrado en el Cerro El Quemado, San Luis Potosí. Se sigue la misma ruta que tomaron los dioses, de acuerdo con los relatos tradicionales, cuando salieron del mar y se dirigieron a Wirikuta, el lugar donde nació el sol y alumbró al mundo por primera vez. Una vez en Wirikuta, se debe comer un jiculi, es decir, un cactus también llamado peyote, que permite al Mara Akame contactar con los dioses o obtener la sabiduría de la cultura huichol. Ser Mara Akame es una gran responsabilidad porque desempeña un papel importantísimo en las comunidades Huicharitari. Es quien vigila la salud física y espiritual del pueblo para que no se realicen actividades que ofendan a los dioses. Así, los habitantes pueden vivir en paz. ¿Has oído hablar de Marie Curie, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado? Por Aprende Fácil. Fue una de las científicas más importantes de todos los tiempos. De niña era muy curiosa y le gustaba aprender cosas en los libros de su padre, que era maestro de matemáticas y de física. Ese gusto por el saber y por el conocimiento la llevó a ganar 2 veces el premio Nobel. Además, hizo descubrimientos muy útiles a la ciencia y a la vida de las personas. Todo lo que consiguió lo hizo luchando en contra de las prohibiciones que había en su país para las mujeres, pues no se les permitía estudiar al mismo nivel que a los hombres. Nació en Polonia, en 1867, y sus padres la llamaron María Salomea Sklodowska. El nombre con la que la conocemos, lo adoptó después. Ella era muy buena estudiante y nunca se dejó convencer de que las mujeres no podían ir a la universidad. Por eso, cuando tuvo la edad suficiente, empezó a ir a reuniones secretas donde las mujeres recibían educación universitaria a escondidas. Pero como su mente era demasiado inquieta y ella tenía un gran valor, dejó Varsovia, su ciudad natal, para irse a París, la capital de Francia. Su propósito era estudiar en una de las pocas universidades que sí aceptaban estudiantes mujeres en esos días, la Sorbona. Estamos hablando de 1891. Estando ahí, se inscribió a la carrera de ciencias y todos empezaron a llamarle Marie, pues así se les dice a las Marías en Francia. En esa universidad estudió física y fue la mejor alumna de su generación, a pesar de que también tenía que trabajar dando clases para sobrevivir. Unos años después, conoció a un muchacho un poco mayor que ella, Pierre Curie. También físico,
Tenía fama de ser brillante y estaba interesado en el magnetismo, es decir, en la fuerza de atracción entre algunos objetos. Marie y Pierre se llevaron bien, se enamoraron y después se casaron. Fue así como ella cambió su nombre a Marie Curie. También, empezaron a trabajar juntos y descubrieron dos componentes de minerales que nadie sabía que existían, el polonio y el radio. El descubrimiento hecho por los esposos Curie fue muy importante para los científicos y por eso decidieron proponer que ese trabajo recibiera el Premio Nobel de Física, uno de los más importantes del mundo. Pero no fue fácil que se lo dieran a Marie. La academia que otorgaba ese reconocimiento solo quería premiar a su marido Pierre y a otro científico, pero no a Marie. Nunca le habían dado un premio así a una mujer. Entonces, Pierre dijo que el premio era de ambos porque su esposa había hecho gran parte de la investigación. Así fue como tuvieron que reconocer el esfuerzo de Marie y también le dieron el premio. Esto la convirtió en la primera mujer en todo el mundo en recibir esa importante distinción. Marie tuvo que enfrentar más pruebas difíciles en la vida. Una de ellas es cuando Pierre murió en un accidente. Ella y sus hijas Irene y Yves tuvieron que sobreponerse a esa pérdida. Otro de los momentos complicados que enfrentó fue la Primera Guerra Mundial. Participó en ella, poniendo al servicio de los soldados franceses heridos sus conocimientos. Haber estudiado el radio le sirvió mucho porque se le ocurrió equipar a pequeños coches con material para hacer radiografías, que son fotos de nuestro cuerpo por dentro. En ellas se ven el esqueleto y algunos órganos. Eso ayudó a que las heridas de muchos soldados fueran mejor atendidas y sanaran más rápido. Tiempo después, Paul Langevin, otro físico, se enamoró de Marie y empezaron una relación, pero eso no fue bien visto por la comunidad científica. Y otra vez, Marie tuvo que enfrentar muchas críticas de los científicos hombres. A pesar de ello, Marie obtuvo, nuevamente, otro premio Nobel, este de química, convirtiéndose en la primera mujer en ganar 2 de esos reconocimientos. Entonces, a nadie le quedó duda de que era una de las mentes más brillantes de su tiempo. En sus últimos años de vida, se dedicó a dar muchas conferencias relacionadas con sus descubrimientos. Fue así como esa pequeña niña polaca curiosa, a quien le gustaba la física y las matemáticas, se convirtió en una de las científicas más importantes del mundo. Sus investigaciones han ayudado a tratar enfermedades como el cáncer y a hacer diagnósticos médicos más precisos. Pero entre los más grandes aprendizajes que nos dejó Marie Curie no solo están sus descubrimientos científicos, sino el valor de luchar por lo que queremos y de sobreponernos a los problemas. Su historia nos ayuda a entender que todos valemos lo mismo, sin importar si somos hombres o mujeres. Masoyigua o la danza del venado, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. ¿Has pensado alguna vez qué animal te gustaría ser? Muy probablemente los niños de los pueblos mayos y yaquis, al sur del estado de Sonora y al norte de Sinaloa, dirían que les gustaría ser un venado. Y es que, para estos pueblos, el venado es un animal sagrado del cual se alimentan y acompañan espiritualmente. El venado es como una deidad dentro de su cultura. Por ello, cada año, entre los meses de febrero y marzo, estos pueblos realizan una ceremonia ritual conocida como la danza del venado. La danza del venado consiste en hacer una representación dramática de la caza del venado, en donde uno de los danzantes hace el papel de venado y los otros 4, de cazadores, perros o coyotes que están tras sus pasos. Durante la representación dancística, quien interpreta el personaje de venado actúa como tal. Es decir, con su paso ágil y mirada característica en el monte. Al sentirse perseguido por los cazadores, sus movimientos son más rápidos y su mirada mucho más atenta y aguzada. Para representar esta danza ancestral, que cuentan tiene más de 5000 años de existencia, los danzantes requieren de una vestimenta especial en donde cada prenda tiene un significado muy profundo, tanto para el baile como para cada uno de los danzantes, pues las han obtenido durante los años que les lleva prepararse para el ritual. Muchas veces, esas prendas son ofrendadas por danzantes más viejos o por miembros de la comunidad, quienes les entregan la indumentaria en un acto de honra y respeto, pues van a representar al animal y su danza más importante. La indumentaria de quien va a representar al venado consiste en una cabeza disecada del animal con una cinta entrelazada entre los cuernos de color rojo, la cual se coloca sobre una pieza de tela blanca en la cabeza, cubriendo levemente los ojos. En el pecho lleva un collar de Shakira con cruces de concha nácar, que simbolizan el sol, la luna y los 4 puntos cardinales. Esta pieza va colocada en el pecho del danzante mientras tiene su torso desnudo. Lleva también una pañoleta con flores o figuras geométricas que se ata a la cintura, junto con un rebozo de color oscuro que llega hasta las rodillas,
el cual se sostiene en la cintura con una faja negra o azul oscuro. Además, se pone un cinturón sonaja con pezuñas de venado que se coloca sobre la faja y el rebozo. En los tobillos y con los pies descalzos, el danzante se coloca tenaboim, que son capullos de mariposa. En las muñecas lleva trozos de tela color blanco y, sosteniendo en las manos, dos grandes sonajas de guajes llamadas cenazos que hace sonar durante toda la danza. Con esta indumentaria, la presencia del venado causa una impresión de respeto en quienes lo observan. Los pascolas, al ser la contraparte del venado en la representación de la caza, simulan el acto de persecución y juegan con movimientos en torno a él, quien, mientras avanza la danza, intensifica sus movimientos, haciendo gala de agilidad y astucia, huyendo de sus perseguidores e imponiendo respeto y admiración entre los cazadores, pero también entre quienes asisten al ritual. Esta admiración y respeto es el reflejo de la consideración que se le tiene al animal en la vida cotidiana, pues, al cazarlo, están haciendo un ritual de comunión con el venado y la naturaleza. Los pascolas van vestidos con una indumentaria que consiste en máscaras con adornos de colores, principalmente blanco, negro y rojo. Llevan el torso desnudo con un collar en el pecho y, en la cintura, una manta blanca ceñida, una pañoleta colorida y una fajilla con cascabeles. En la cabeza y a la altura de la coronilla, llevan el cabello recogido con una coleta. En los tobillos, igual que el venado, portan los capullos de mariposa y los pies descalzos. Además, cargan una sonaja en la mano. Cada uno de los pascolas representa un personaje distinto. El primero puede señor un perro o un burro. El segundo y el tercero representan coyotes que acechan al venado. El cuarto es un yue o anciano, quien sacrifica al venado. Durante la danza y a la diferencia de los pascolas, el venado permanece en silencio, moviéndose sigilosamente, pero siempre mostrando emociones solemnes, a veces determinación, otras, temor o nerviosismo. La danza ritual va acompañada de una música especial para la ocasión. Para asemejar los latidos del corazón del venado durante la persecución, usan un tambor de agua llamado Bea Awihai, que consiste en un recipiente de barro lleno de agua con una jícara en el interior de la flota y, como batuca, un pequeño trozo de madera envuelto en una hoja seca de maíz atada con un cordón de istle llamado Bea Ajiponia. Para simular la respiración agitada del venado, usan unos raspadores que llaman irukiam. Estos raspadores son varas de árbol que, por características, tienen unas ranuras que al frotarlas producen un sonido particular, las cuales colocan sobre una jícara invertida que funciona como caja acústica. Y, para complementar estos sonidos, tocan una flauta de carrizo, dándole cierta agitación a la representación. Todo esto acompañado por el sonido de un tambor de doble parche conocido como kubaji. Además, la voz del canto en lengua yaqui, que hacen algunos de los raspadores, aumenta la emoción del momento. Todos son sonidos totalmente naturales que semejan la naturaleza, causando gran impacto y emoción en sus espectadores. El simbolismo de esta danza ritual se relaciona con el vínculo de los mayos y yaquis a su territorio y a la veneración que hacen de la naturaleza como fuente de vida y sustento. La danza del venado es una ceremonia como las que otros pueblos originarios de nuestro continente hacen para pedir permiso a la madre tierra antes de extraer sus recursos. Probablemente, te has de preguntar por qué es tan importante el venado para estos pueblos. Pues sucede que los abuelos y sabios de los pueblos yaqui y mayo explican que la vida está en distintos mundos y que estos mundos son vecinos. Explican que el mundo humano está en el centro, junto con el mundo del monte al que llaman Huyaania, y al mundo flor, al que llaman Sewaania. Estos dos mundos circundan al mundo humano y es de ahí, de esos mundos vecinos, de donde viene el venado, quien se introduce fantásticamente a nuestro mundo durante la danza. Es por lo que, para ellos, el venado es un animal sagrado con el que se identifican por su agilidad y valentía para vivir en un mundo tan agreste como son los montes semidesérticos de su territorio. Los danzantes se preparan con mucho tiempo de anticipación para representar al venado, prácticamente durante toda su vida. Pero no te creas que van a una escuela especializada, sino que lo aprenden desde niños, cuando asisten a los rituales como parte de la vida comunitaria. Además, es la propia familia y comunidad quienes les van inculcando la importancia de la danza y el honor que implica poder bailarla. Muchos de los danzantes aprendieron de sus padres y estos también de sus propios padres, así que es una tradición que ha ido pasando de generación en generación durante milenios. En esta transmisión, los abuelos tienen un papel muy importante, pues ellos no solo cuentan todo lo que saben, sino mucho de lo que saben y cuentan lo saben porque lo han vivido y danzado, como la danza del venado. ¿Y a ti, te gustaría ser un venado o danzante de la danza del venado?